Iglesia Católica Romana Antigua Arquidiócesis Metropolitana de California Sucesión de Utrecht. Fundada en Jerusalén en el año 33. Organizada en Utrecht en 696. Autonomía concedida por Roma en 1145. Anexada por Roma en el año 1853. Establecida en Gran Bretaña en 1908. Reconocida como una iglesia sui iuris 1911. Erigida como el NAORCC Provincia Occidental 1939. Aunque es una de las iglesias sui iuris más pequeñas de la cristiandad, la antigua Iglesia Católica Romana se encuentra entre las más antiguas. Unida a la Iglesia Católica por medio de los lazos más estrechos, es decir, por sucesión apostólica y una Eucaristía válida, la antigua Iglesia Católica Romana de Norteamérica, al igual que las iglesias católica oriental y ortodoxa, es reconocida como una verdadera iglesia particular, Dominus Iesus. Mientras está unida de esta manera bendita a la Iglesia Católica y en sucesión apostólica directa e ininterrumpida de ella, la NAORCC desciende directamente de la sede de Utrecht. San Willibrord, apóstol de los Países Bajos, fue consagrado obispo por el Papa Sergio I en el 696 DC en Roma. En los Países Bajos, fundó su sede en Utrecht, de la cual sucesores como San Bonifacio, el apóstol de Alemania, el Papa Adriano VI, el último Papa no italiano hasta Juan Pablo II, 455 años después, y Thomas a Kempis, Thomas van Kempen, a quien se le atribuye haber escrito la imitación de Cristo, también se presentó. El catolicismo romano antiguo es la expresión moderna de la fe católica, la espiritualidad, la devoción, la religiosidad y la acción vividas en los primeros siglos. Nos esforzamos por conformar nuestras vidas, tiempos y circunstancias a la imagen de Cristo y sanar las heridas y divisiones sufridas por la Iglesia a lo largo de los siglos. Confiando en el poder del Espíritu Santo e inspirados por el ejemplo de los santos, los antiguos católicos romanos trabajan para aceptar el pasado de la Iglesia, con el fin de sanar el presente de la Iglesia y traer esperanza para el futuro de la Iglesia. La antigua Iglesia Católica Romana, al tiempo que afirma su continuidad histórica con la Iglesia Apostólica de los primeros siglos, y mientras poseía una línea de órdenes sagradas, celebró en común con la Iglesia indivisa de siglos antes, traza su sucesión apostólica en más recientes siglos a través de la antigua sede de Utrecht en Holanda. San Willibrord, el apóstol de los Países Bajos, fue consagrado al episcopado por el Papa Sergio I en 696 AD en Roma. A su regreso a los Países Bajos, fundó su sede en Utrecht. Uno de sus sucesores en ese ver fue el gran San Bonifacio, el apóstol de Alemania. Así, la antigua Iglesia Católica Romana recibió y todavía preserva no solo la verdadera sucesión apostólica, sino las doctrinas y ritos de la Iglesia de Cristo y también de los apóstoles. Esta iglesia se llama antigua porque rechaza el modernismo y toda innovación reciente de doctrina mientras se adhiere fielmente a la doctrina y disciplina de la Iglesia de los tiempos apostólicos. Ella es llamada romana porque la línea de su sucesión apostólica desde el siglo I hasta 1739 se celebró en común con la Iglesia Católica Romana y también porque ella usa el rito romano sin añadir ni cambiar, empleando el pontificale, misale y rituale romanum con gran cuidado y exactitud en cuanto a la materia, forma e intención en la administración de los 7 sacramentos. La Iglesia es católica porque no se limita a ninguna nación, lugar o tiempo, sino ministra a todos los hombres, en todo lugar, para siempre, enseñando la misma fe, una vez entregada por su fundador, Jesucristo, a los apóstoles. El antiguo catolicismo romano no tiene afiliación con grupos como el Nacional Polaco Iglesia Católica, Unión de Iglesias de Utrecht, Iglesia Católica Liberal, la antigua Iglesia Católica en el continente o cualquiera de los diversos grupos independientes que abundan en los Estados Unidos y en otros lugares. La heterodoxia de estos grupos hace una imposible unión con ellos. La Iglesia Católica Romana ha afirmado repetidamente su reconocimiento de la vigencia de las órdenes y sacramentos de la antigua Iglesia Católica Romana en América del Norte y en todo el mundo. Bradvis y Arnold's Diccionario Católico Romano, que dice de esta iglesia han conservado órdenes válidas, no he podido descubrir ningún rastro de herejía en estos libros, es decir, aquellos oficialmente ordenados para su uso en la antigua Iglesia Católica Romana estadounidense. Un diccionario católico, de Donald Atwater, con el imprimatur del Cardenal Hayes de Nueva York. Una declaración más reciente sobre la antigua Iglesia Católica Romana de Norteamérica aparece en la obra Conrad Algermissen, Denominaciones Cristianas, publicado en 1948 y que lleva la imprimatur del Cardenal John Glennon de St. Louis. La antigua Iglesia Católica Romana de Norteamérica ha recibido una consagración episcopal válida. En 1928, la revista Far East, publicada por St.
Columban, los padres de San Columbano, Nebraska, respondieron una investigación sobre la validez de las órdenes conferidas en la antigua Iglesia Católica Romana de Norteamérica. El artículo de revista menciona favorablemente al arzobispo Carfora y afirma que estas órdenes son válidas. ¿Tiene sucesión apostólica? La siguiente tabla de sucesión apostólica muestra la continuidad directa e ininterrumpida de las órdenes de los obispos de esta Iglesia. En aras de la brevedad, aquí no se registra la sucesión antes de 1668. Los registros en los archivos del Vaticano en Roma trazan en línea común de sucesión antes de esa fecha. 1. Su eminencia, Antonio Cardenal Barberini, nacido en 1607, era sobrino de Papa Urbano VIII. 2. Charles Maurice Letellier fue consagrado por el cardenal Barberini en la iglesia de la Sorbona, en París, el 12 de noviembre de 1668. Más tarde se convirtió en arzobispo de Reims. El arzobispo Letellier, por orden del Papa Clemente X, en la iglesia de los Cordeliers en Pontoise, Francia, consagrado el 21 de septiembre de 1670. 3. James Benigne Bossuet, como obispo de Condón, en el departamento de Gers. Obispo Bossuet fue trasladado por el Papa Clemente X a Meaux en 1671 y el Papa le ordenó consagrado como su sucesor, en 1693, en la iglesia de Chartreuse, en París. 4. James Goyon de Matignon, como obispo de Condón. Por orden del Papa Clemente XI, obispo de Matignon en 50 domingo 12 de febrero de 1719, consagrado en París. 5. Dominique Marie Barlet, como obispo de Ascalon, impartibus, y coadjutor del obispo Pidou de St. Olon, de Babilonia en Persia. 6. Peter J. O. H. N. Meindaerts, quien había sido ordenado sacerdote por el obispo Luke Fagin de Meath, luego obispo católico de Dublín, Irlanda. El 11 de julio de 1745, el arzobispo Meindaerts consagrado como obispo de Haarlem en Holanda. 7. J. O. H. N. Van Stifout, que murió en diciembre 16, 1777. El obispo Van Stifout consagrado como arzobispo de Utrecht, el 7 de febrero de 1768. 8. Walter Michael van Nieuwenhuizenz, quien murió el 14 de abril de 1797. Monseñor van Nieuwenhuizenz el 21 de junio 1778, consagrado obispo de Haarlem. 9. Adrian Brockman, quien murió en 1800. El obispo Brockman consagrado como arzobispo de Utrecht, el 5 de julio de 1797. 10. J. O. H. N. James van R. H. y J. N., quien murió en 1808. El arzobispo Van Rijn consagrado como obispo de Deventer el 7 de noviembre de 1805. 11. Lagisbert de E. J. O. N. G., que murió en 1824. Obispo de Jong consagrado como arzobispo de Utrecht el 24 de abril de 1814. 12. Willibrord Vanos, fallecido en 1825. Monseñor Vanos, el 12 de abril de 1819, consagrado como obispo de Haarlem. 13. J. O. H. N. Bonn, que murió en 1841. Obispo Bonn, el 14 de junio de 1825, consagrado como arzobispo de Utrecht. 14. J. O. H. N. Van Santen, fallecido en 1858. Monseñor Van Santen el 17 de julio de 1854, consagrado como obispo de Deventer. 15. Herman Eykamp, quien murió en 1874. El obispo Eykamp consagrado el 11 de agosto 1873, como obispo de Haarlem. 16. Gaspard J. O. H. N. Rinkel, que murió en 1906. Monseñor Rinkel el 11 de mayo de 1892, consagrado como arzobispo de Utrecht. 17. G.E.R.A.R. de Gull, quien asistió por el obispo Van Thiel de Haarlem, obispo de Deventer y obispo de Mel de Alemania, en la iglesia de Santa Gertrudis en Utrecht, Holanda, consagrada como antiguo obispo católico de Gran Bretaña e Irlanda, el 23 de abril de 1908. 18. Arnold Harris Mateu, quien fue ordenado sacerdote en la Iglesia Católica Romana. En 1911, el obispo Mateu fue elegido arzobispo. El 29 de junio de 1912, el arzobispo Mateo en su capilla episcopal en Londres, Inglaterra, consagrada. 19. Prince de Landesberges St.
Winoket de Rache, que fue enviado a América para establecer la iglesia aquí. En 4 de octubre de 1916, el arzobispo de Landasberges, en su capilla doméstica en Waukegan, Illinois, consagrado. 20. Carmel Henry Carfora, como perpetuo coadjutor con derecho de sucesión. Obispo Carfora fue elegido arzobispo de las Naciones Estados Unidos y Canadá el 12 de octubre de 1919 y primado de todas las antiguas iglesias católicas romanas en 19 de marzo de 1923. Del arzobispo Carfora ha derivado de la sucesión del antiguo romano obispos católicos en los Estados Unidos, Canadá y México. 21. Albert Dunstan Belle, obispo de California, consagrado el 25 de agosto de 1935. 22. Edgar Ramón Verostek, arzobispo de California, consagrado el 7 de junio de 1940. 23. Joseph Andreu Bellone, obispo adjunto, consagrado el 10 de agosto de 1985. 24. Reverendísimo Iván Castañeda, consagrado el 4 de octubre de 2017 por arzobispo Joseph Bellone, consagrador principal. Declaración doctrinal de la antigua Iglesia Católica Romana. La Iglesia es una parte legítima de una Santa, Católica Apostólica de Cristo, habiendo demostrado una sucesión ininterrumpida de órdenes y enseñando la plena fe de la Iglesia universal indivisa. Ella se adhiere a las formas y fórmulas establecidas por la Iglesia primitiva, a fin de preservar para las generaciones venideras el depósito de fe recibido de nuestro Señor y sus apóstoles. Autoridad eclesiástica. La antigua Iglesia Católica la primacía de honor y dignidad debidos al papado. Nuestra posición sigue siendo exactamente la que era en 1763 cuando el Concilio de Utrecht afirmó su reverencia por el Santo Padre. Ritos y ceremonias. Para salvaguardar la validez de sus ministerios sacramentales, esta Iglesia se ajusta estrictamente a las prescripciones del Pontificale, Missale y Rituale Romanum. Muchos clérigos usan latín en los servicios divinos, pero se concede dispensa a las parroquias que deseen el uso de la lengua vernácula traducciones aprobadas del Missale Romanum. El clero usa el breviario y la devoción a la Santísima Virgen en el rezo del oficio divino. Cada uno de los 7 sacramentos se administra de acuerdo a los tradicionales cánones y prescripciones de los romanos Iglesia Católica. Todos los sacramentales habituales también son usado y devoción a la Santísima Virgen, veneración de se enseñan las imágenes y reliquias de los santos, mientras evitando los excesos que a menudo conducen a la superstición. ¿Cuándo y cómo llega la antigua Iglesia Católica Romana sucesión Utrecht a El Salvador? El 17 de mayo de 2018 es ordenado sacerdote el padre Neftalí Ruiz, en la ciudad de Managua, Nicaragua, por imposición de manos de reverendísimo Iván Castañeda. El padre Neftalí Ruiz inicia la fundación de la comunidad religiosa Siervos Romeristas de Jesús y María, la cual es aprobada por la Diócesis de California Centro y Suramérica, a finales del año 2020. Teniendo como carisma y espiritualidad la vida y obra de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, obispo y mártir de El Salvador, quien anunciaba el reino de Dios y denunciaba las injusticias, su lema principal sentir con la Iglesia. ¿Dónde se encuentran en El Salvador? Misión Inmaculada Concepción de María en la comunidad El Moreno, San Esteban Catarina Departamento de San Vicente Comunidad Calderitas, San Esteban Catarina Departamento de San Vicente. Campo de misión de los siervos romeritas. Acompañamiento espiritual y sacramentas en los campos de misión. Catequesis a niños jóvenes y adultos. Apoyo a los más necesitados desde su pobreza. Dar a conocer a Cristo por medio de nuestro mártir San Óscar Arnulfo Romero. Entre otros. ¿Te gustaría ser parte de esta familia? Escríbenos. Email. siervosromeristas@mail.com. WhatsApp. 503. 60 05 31 10. Porque no hay mayor satisfacción en dar que recibir. Siervos Romeristas de Jesús y María.